Buenas tardes, hoy estamos en una charla más de Ventana Abierta a la Palabra, un ciclo de conferencias que hemos diseñado en coordinación de la Secretaría de Cultura con programas federales y en esta ocasión hemos invitado para esta charla a dos personajes de amplia experiencia en el camino teórico-cultural. Ellos van a disertar hoy la conferencia Cultura y Transformación Digital, oportunidades para el desarrollo de nuevas competencias. A quien me refiero en esta ocasión es a la doctora María Elena Chan Núñez, quien es doctora en educación, profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad de Guadalajara. Actualmente es jefa de la unidad de programas estratégicos de la UDG Virtual y ha realizado más de 300 cursos educativos no convencionales. También nos va a acompañar en esta charla el doctor José Luis Mariscal Orozco, doctor en Antropología Social, es profesor de tiempo completo de titular A de la UDG, también es miembro de nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente coordina la maestría y doctorado en gestión de la cultura en la Universidad UDG Virtual. Bueno, esta charla va a transcurrir cediéndoles el uso de la palabra a la doctora María Elena Chan Núñez y alternativamente escucharemos también al doctor José Luis Mariscal Orozco. Los dejo en la compañía de la doctora María Elena Chan Núñez. Adelante, doctora. Pues un gran gusto poder compartir sobre estos temas que, bueno, son de interés general y que cada vez están pues más posicionados, digamos, en lo que es el ámbito, por supuesto, de la gestión de la cultura. Aunque cuando hablamos de transformación digital debemos reconocer que el tema se colocó sobre todo por preocupaciones en el ámbito económico. Por eso hay algunos enfoques que es interesante contrastar y que, bueno, un poco el propósito de esta charla sería mostrar ese tipo de planteamientos que suelen ser o estar más difundidos, sobre todo por lo que el peso que tienen las empresas de desarrollo de cómputo, pero también por todo lo que ha significado para globalmente, digamos, lo que es la incorporación de las tecnologías más avanzadas y sobre todo a partir de que surge Internet. O sea, ha venido siendo un avance pues constante y exponencial, ¿no? Que eso es como la palabra con la que conocemos más ahora lo que tiene que ver con este desarrollo. Entonces, bueno, tenemos una presentación para compartir y a partir de ella podríamos ir comentando. Lo primero que nos preguntamos es, bueno, ¿y qué es o a qué nos referimos cuando hablamos de transformación digital, ¿no? ¿Qué nos dice? O sea, ¿qué es lo que conocemos como transformación digital? Hay muchas, bueno, imágenes y procesos que nos pueden mostrar lo que eso significa. Si ustedes ven en el gráfico, podríamos decir que la transformación digital es un proceso que está en todo tipo de actividad humana y que tiene a través de distintas tecnologías un trastocamiento sobre el cómo hacemos las actividades, particularmente las que tienen que ver con la producción, o sea, un cambio muy radical en los modos de producción. Podríamos considerar, por ejemplo, que hay autores que dicen que hubo un momento en el que todo se apostó a lo que sería como por ejemplo, el desarrollo de la maquila, o sea, en las economías, sobre todo, por ejemplo, en Latinoamérica. Nosotros tuvimos un momento en el que le apostamos como país y muchos países al sur, digamos también, a ser productores de lo que eran distintos tipos de, ahora sí que de objetos, sobre todo de moda, más en los textiles. ¿Y qué ha pasado ahora que la robotización de la economía puede ahora sí que generar lo que nosotros producíamos a través de mano de obra convencional?
usando robots se vuelve ahora sí que una oferta exponencial que algunos países tomaron en cuenta y cambiaron rápidamente. El caso de China es como el modelo, digamos, ¿no? O el paradigma en el mundo, porque ellos muy rápidamente entendieron este cambio, robotizaron las fábricas y entonces han podido captar buena parte de lo que era la maquila convencional. A algunos eso les preocupa y nos plantean, por eso suele ser el discurso repetido, que si las empresas no se transforman, no van a poder competir dentro de esto que es como un contexto económico en el que justo la robotización, como podría ser también la uberización, ¿no? Que es otro concepto muy usado, cuando estamos hablando de plataformas que captan y ponen en contacto a los productores o prestadores de servicios con los usuarios y ganan por esa conexión. Es el típico caso de Uber que todos conocemos, pero que se está aplicando por ejemplo, a todo lo que es la organización del trabajo freelancer, o lo que sí es el alojamiento, ¿no? En el ámbito turístico. Y ese tipo de servicios que son cada vez más comunes están rompiendo buena parte de las formas como se producía en el pasado. Eh, Obviamente, en el caso de las industrias culturales, eso también es muy evidente. Simplemente si pensamos en cómo se está produciendo la música, o sea, las grandes casas productoras y sobre todo los puntos de venta, no son para nada parecidos a lo que teníamos todavía hasta hace algunos pocos años. Entonces, bueno, a esto le llamamos transformación digital. Es un proceso de apropiación de las tecnologías, sobre todo para agilizar y hacer exponencial la producción. Y al mismo tiempo estamos hablando de tecnologías exponenciales porque cada desarrollo, cada avance significa como el paso o el escalón para que se produzcan otros tantos avances tecnológicos. Por eso no es lineal el crecimiento de la tecnología, es exponencial porque tienen un significado, cuando algo se desarrolla y algo es como el pie para otras 10, 20 o 30 tecnologías que se pueden desarrollar en plazos muy cortos. Bueno, esto también, si pasamos a la siguiente, podemos ver que no es solo la transformación en la economía lo que más pesa. Si ustedes consideran, por ejemplo, que hay prácticas culturales que tenemos desde siempre, como podría ser el generar una fotografía en un lugar turístico, en un lugar emblemático, simbólico. Ustedes pueden ver el contraste enorme entre cómo se tomaba la foto en los 70s y cómo se toma la foto digamos, a partir de que surgen las redes sociales. Y hay todo un trastocamiento del sentido de lo que es en sí la imagen y el manejo del espacio, porque podemos pensar que antes lo guardábamos para recordar y probablemente eran recuerdos que si acaso se iban a compartir con unas cuantas personas de la propia familia o las amistades, una pequeña red social, pero particularmente, incluso hasta el momento de compartir, podría ser todo un evento organizado, ¿no? Para pasar las fotografías dentro de un carrusel o para ojear un álbum, pero básicamente lo que estoy compartiendo es el paisaje, ¿no? En cambio, hoy hay todo un planteamiento, si ustedes ven la imagen, no solo se trata de dar a conocer o difundir dónde estuve y hacer un poco como de narrativa de mis recorridos, sino que también hay algo de producción de la imagen para que pueda verse jocosa, ¿no? Extraña, para poder tomar algo que llame la atención, porque todos somos productores, en todo caso, de contenidos que pueden ser vistos, compartidos y que se toma totalmente otro significado, porque ya no es recordar, ¿no? O tener como esta imagen icónica para el recuerdo y para ahora sí que un poco la memoria familiar o una memoria en pequeño, ¿no? En grupo pequeño, sino que le estamos planteando como algo en donde la actuación de la persona es el centro, ¿no? Una forma de, incluso muy individual también, de reconocerse. Entonces, esto, lo que queremos decir es la transformación digital sobre todo tiene que ver con el concepto de cultura digital. O sea, la cultura digital es como el gran paraguas
que está de fondo de la transformación digital. No importa si estamos hablando de culturas laborales, de culturas de producción, de culturas que tienen que ver con los campos científicos o profesionales, estamos hablando finalmente de una cultura que está entreverada con los procesos de digitalización. Dentro de estas posturas podemos tener al menos dos grandes enfoques que suelen ser como los que riñen o donde están los puntos de debate. Hay, sobre todo dentro de los científicos sociales y la gente que se dedica más a lo que es la intervención en comunidad y que tienen en todo caso una mirada sociológica, ¿cuál es el punto que se critica al discurso de la transformación digital dado desde el punto de vista de las empresas? Bueno, que finalmente parece que hay una apuesta a la tecnología como un factor determinante del cambio y que todos los que no se suban a esa ola tecnológica se van a quedar atrás, ¿no? Es como una especie de evangelización que tiene la tecnología por delante como el gran objeto, por un lado salvador de la economía, como se apostó siempre a la tecnología desde el siglo pasado, digamos, en términos de la modernización, o sea, cómo llega la modernización al campo, la modernización a las pequeñas ciudades, la modernización a los países llamados en ese tiempo como países tercermundistas o países en desarrollo, en vías de desarrollo, ¿no? Que fueron como todas estas teorías socioeconómicas que después han sido de alguna manera superadas y revisadas, particularmente hoy, que no parece que este desarrollo, este crecimiento económico esté llevando a la distribución equitativa ni a condiciones sociales mejores, ¿no? Para las poblaciones. Entonces, esto por un lado, digamos, es como la gran crítica a lo que es el determinismo tecnológico, pero también tenemos, de otra parte, un modo más, diríamos, integral, más complejo también de observar la tecnología, en donde se plantea más la tecnología como algo que está totalmente articulado a la trama, con la trama social, digamos, y cultural, por supuesto, en donde no estamos hablando nunca de tecnologías en seco o como si fueran los avances tecnológicos, no importa cuál, los que estuvieran siendo factor determinante de un cambio en la cultura o de un cambio en los modos de producción, sino que se miran como procesos sociotécnicos, es decir, siempre promovidos y siempre desarrollados en contextos y configuraciones sociales. Si lo vemos así, la tecnología se entiende de otra manera porque no hay procesos de apropiación solo del artefacto, no solo de lo instrumental ni de sus funciones meramente mediáticas, digamos, sino que hay todo un trasfondo en lo que es el comportamiento de los seres humanos a partir de los usos tecnológicos, pero que fueron promovidos por la misma gente. Es decir, no hay tecnología sin una cultura que le dio forma, que le dio sentido y que vuelve de manera recursiva a modelarla, ¿no? Entonces, así es como se entiende, al menos esta es la postura, ¿no? Que finalmente podemos identificar como más cercana y en todo caso con más implicaciones para la gestión cultural. Bueno, y en ese sentido es importante revisar como las diferentes formas en cómo se va entendiendo la virtualidad, porque justo en el momento en que se está planteando de que se está dando una transformación de lo digital, es una relación que se hace con qué es la virtualidad y cómo está operando en términos de las formas y las prácticas culturales. Entonces, en ese sentido, habría que revisar estas diferentes formas de virtualidad o diferentes formas en que se va entendiendo la virtualidad para poder ir comprendiendo cada una de las configuraciones que se van dando. Y en términos generales, podemos identificar que la cuestión de la virtualidad siempre va a estar referida con relación a lo que se entiende con realidad, incluso de una manera, una relación opuesta una a otra, pero con diferentes formas de comprenderla, ¿no? En términos generales, nosotros podemos identificar 4 formas de virtualidad
que va a implicar formas diferenciadas de entender y comprender y relacionarse entre realidad y virtualidad. La primera de ellas es la que se entiende la virtualidad como potencialidad. Esto es, se suele comentar, decir, que algo es virtualmente potencial a realizarse, como algo que va a surgir. Y esto, para que pueda hacerse eso, es que tienen que ver las condiciones adecuadas justo para que llegue a ser real en un mundo futuro. Y un ejemplo de ello lo podemos observar en las semillas, ¿no? Una semilla es potencialmente, o virtual, potencialmente un árbol que se puede generar, ¿no? Sin embargo, esta cuestión de la potencialidad va a tener que estar íntimamente relacionado con la disposición y con la posibilidad de que se haga algo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado también de que es virtualmente se puede realizar esto o que cualquier, una toma de decisiones genera una posibilidad con respecto a lo que vaya a suceder, ¿no? Entonces, esa es una primera forma de comprender la cuestión de la virtualidad en términos de una potencialidad de algo que ya está a manera de un germen y que puede crearse en el futuro. Otra forma de comprender la virtualidad tiene que ver con la cuestión de la representación. Esto es cuando se tiene representaciones parciales de la realidad. En ese sentido, se van generando una serie de elementos que generan una representación de la realidad y que sirve para que diferentes personas puedan comprender la realidad a través de esas formas de representaciones o de representarlas. Sin embargo, esta representación siempre va a estar íntimamente vinculado con un lenguaje compartido. Esto es, que entendamos que ese símbolo va a representar la realidad de alguna u otra manera, ya sea a través de una figura, ya sea a través de un número, letra, etcétera, ¿no? Siempre hay una forma de representar esa realidad que debe ser compartido por el grupo de personas que así lo van entendiendo y comprendiendo. Por su parte, hay otra forma ya más compleja de entender la virtualidad, viéndola como una sustitución de la realidad. Esta sustitución siempre va a estar referida a una representación detallada de la realidad. Por lo tanto, se trata de reproducirla en la mayor medida con cada uno de los detalles para poder simular la realidad, lo cual va a implicar, por supuesto, una vivencia inmersiva. Un ejemplo de ello lo podemos encontrar justo en los simuladores, ¿no? Que se trata de sustituir esa realidad por una vivencia inmersiva de la cual se pueda ensayar de una u otra forma, ¿no? O en algunos otros tipos de simuladores en los que no es posible tenerlos en la realidad y que se simula esa realidad a través de su construcción de nuevos elementos o componentes que permitan modelar de manera simulada esa realidad. Y llegamos a una última forma de comprender la virtualidad, que tiene que ver con la virtualidad como una forma de realidad. Esto es, en la primera se observaba como algo potencial a realizar de algo que ya está, que puede generarse. En el segundo se contempla una representación de esa realidad a través de algún signo lingüístico, por ejemplo. Y en la tercera se detalla la realidad y se simula esta realidad, ¿no? En el caso de esta cuarta forma, es la virtualidad una forma más de ser realidad. No es algo que simula la realidad, es algo que es la realidad. Por lo tanto, perdón, no sustituye ni representa a la realidad, sino es en sí misma otra forma de hacerlo. Y en ese sentido hay una idea muy interesante de Javier Echeverría que comenta que justo la virtualidad puede ser una forma de un tercer entorno, en el sentido de que un primer entorno es el natural con el cual los seres humanos nos hemos desarrollado y que un segundo entorno es el urbano, justo que tiene que ver con esa transformación
de este entorno natural a través, por supuesto, de la cultura y de las diferentes formas de desarrollo que van teniendo las sociedades. Pero una tercer entorno es el Telépolis, que tiene que ver con precisamente las tecnologías de información y comunicación digitales, que se sobrepone al entorno natural y al entorno urbano, y que juntos en su conjunto conforman esta nueva forma de realidad. Y esa nueva forma de realidad que se articula con los otros entornos que ya se van desarrollando y que por supuesto tiene que ver con formas de producción, ¿no? Económicas, sociales y culturales. Al agregarse este tercer entorno como parte articulado de la sociedad, va generando a través de su realización nuevas prácticas culturales. Esas nuevas prácticas culturales van a estar determinadas justo con las formas en que se usa, apropia y articula estas tecnologías de información y comunicación. En términos generales, podemos identificar estas nuevas prácticas y que han ido cambiando, transformándose al menos en 4 tipos de conjuntos, ¿no? Nuevas prácticas de socialización, por ejemplo, que va implicado formas de hibridación, tanto presenciales como virtuales. Estas formas de socialización en la que lo importante es la inmediatez. Si anteriormente se escribía una carta a alguien con el que se quería comunicar y establecer una relación, habría que esperar cierto tiempo en lo que se escribía la carta, se enviaba, se recibía y se regresaba el mensaje. Un poco después con el telégrafo fue cambiando esta situación, posteriormente con el teléfono, pero justo lo que vamos viendo es esta tendencia más hacia la inmediatez de poder generar esta comunicación y por lo tanto estos lazos de socialización. También la cuestión de la ubicuidad, esto es que en cualquier lugar, en cualquier momento se pueda tener y por lo tanto genera nuevas lógicas. Un ejemplo de ello lo podemos tener justo con las formas en que se socializa, por ejemplo, por aplicaciones de mensajería, WhatsApp o el Messenger, el SMS, estas formas de comunicación, de socialización que se van creando, que implica justo esto, la inmediatez, la ubicuidad y nuevas lógicas de ir entendiendo, ¿no? Y de ir comprendiendo a través de estos grupos que se van generando formas de socialización, de organización, ¿no? Otro tipo de nuevas prácticas que están generando es justo a través de la producción cultural y su circulación. Observamos nuevos formatos, ¿no? Antes, por ejemplo, las industrias culturales, un ejemplo de ello es la discográfica, cómo implicaba todo un proceso de producción, ¿no? En el que había agentes muy delimitados y tiempos en los cuales se iban realizando y espacios de comercialización y distribución de las obras. Ahora lo vemos con nuevas plataformas, nuevas formas de comercializar, en la que justo los creadores requieren a través de estas plataformas un contacto directo con la obra, ¿no? Y con con quienes son sus consumidores. Lo observamos en términos de la televisión, por ejemplo, en relación con servicios de streaming como YouTube o como Netflix, en que las formas de producción y consumo van cambiando porque requieren más, igual que en el anterior, de inmediatez, ubicuidad y requieren nuevas lógicas de producción y de consumo cultural. Pero también hay otra cuestión importante que tiene que ver con esta idea del prosumer. Esto es, anteriormente decíamos, había quien producía y quien consumía. Ahora, justo un ejemplo muy claro tiene que ver con el YouTube, por ejemplo, en el que los mismos que consumen, producen y los que producen, consumen, ¿no? Ya cualquiera puede crear su propio canal, crear una serie de videos que comparte y no requiere toda esa maquinaria y toda esa infraestructura de producción. Claro que todavía hay ciertas lógicas que tienen que ver con los procesos de producción, pero lo que rompe estas nuevas prácticas es que cualquier persona puede dedicarse a hacer sus propios
formas de producción que ya no, digo, sus propios productos y circularlos de manera libre y que no requiere de toda una infraestructura y una red de distribución que se requería antes. Otro tipo de nuevas prácticas lo vemos con las de aprendizaje y la organización del aprendizaje, ¿no? En la que vemos que anteriormente pues, la información estaba concentrada en algunos lugares, seguramente bibliotecas, ¿no? Bueno, conventos, bibliotecas, conforme va avanzando la historia de la humanidad, vamos viendo que hay una mayor generación de información y que esa información ya no está concentrada en algunos lados como anteriormente se tenía, sino que ya a través justo de las tecnologías de información nos permite un mayor acceso y disposición de esta información, pero no solamente disposición, sino generación de esta información, de tal manera que este aprendizaje que se iba dando basado solamente en la generación y memorización de estos datos ya no tiene cabida, porque justo esa transmisión de esta información ya no es relevante, sino la relevancia está más en qué haces con esa información, ¿sí? Y la relación que estableces con esa información. De tal manera que el acceso ya no va a jugar tanto un papel importante, sino más bien el qué y para qué haces con esa información, ¿no? Por lo tanto, uno de los elementos básicos del aprendizaje es la aplicación inmediata, ¿no? Ya no se requiere tomar un curso a lo mejor de cocina para poder, o comprar un libro completo para poder saber cómo hacer unas galletas, un panqué, etcétera. Y ahora basta con entrar a YouTube, buscar la receta e inmediatamente encuentras un montonal de opciones, de videos que te pueden decir cómo crear esa receta y poder aplicarla, ¿no? Buscas la información justo para poder aplicarla y solucionar tu necesidad. Y lo mismo encontramos sobre cómo reparar computadoras, cómo armar una organización de tu tiempo, cómo resolver una ecuación matemática, etcétera, ¿no? Esa inmediatez de la información, pero esa búsqueda de la información para poder aplicarla inmediatamente a una necesidad concreta y no tener que justo tomar todo un currículum para poder aprender ese tipo de situaciones. Y por lo tanto también esto implica una interconexión con otros. Esto es, en la medida en que yo voy aprendiendo y después difundo lo que yo hice y comparto con otros, se va haciendo una interconexión, de tal manera que el aprendizaje, en realidad, actualmente lo que estamos viendo es a través de la interconexión que hay de los diferentes sujetos que van compartiendo esos aprendizajes y que van desarrollando estos nuevos aprendizajes. Y por último, un conjunto de nuevas prácticas culturales tiene que ver con el entendimiento del mundo social. Esto es, se va transformando cómo se entiende, ¿sí? El mundo a través de la incorporación de estas nuevas tecnologías, lo cual implica la generación de nuevas metáforas y lenguajes para referirse e interpretar la realidad. ¿Cuántas veces hemos escuchado en algunas ocasiones referidos, por ejemplo, al WhatsApp, ¿no? Que para poder, para saber que la otra persona leyó tu mensaje, dice, pues aparecen dos palomitas, ¿no? Y eso eso es que la otra persona lo vio. Y ahora que dice, no, pues me dejó en visto, ¿no? Como para hacer referencia a que la otra persona no hizo caso con relación a lo que ya se estaba diciendo. Y también nuevos lenguajes que se están utilizando para poder entender. Todo esto tiene que ver, sobre todo el entendimiento, justo con la comprensión de nuevas formas de pensamiento cibercultural que van a servir para justo comprender el mundo, y esa comprensión del mundo también implica un actuar sobre él, o sea, actuar sobre estas realidades. En ese sentido es que se comprende el pensamiento cibercultural, ¿no? Que va a implicar en términos generales como tres grandes ramas, tres grandes elementos que lo compondrían. Uno tiene que ver con esas nuevas prácticas culturales de las cuales ya hemos hecho referencia.
Otro tiene que ver con el pensamiento computacional. Esto es, al final de cuentas, la forma en cómo se está visualizando y entendiendo las nuevas tecnologías, también se va retomando, como había comentado, estas metáforas para poder implementarlo. De tal manera que si el pensamiento, en términos de las computacional, se requiere entender cada uno de los elementos y ver cómo se interrelacionan, también lo mismo se toma esa misma forma de entenderlo en la realidad. Esto es, que si también, si también en el pensamiento computacional implica comprender que todo es posible reorganizar, rehacer o incluso hackear, lo mismo sucede en términos de la realidad, que es posible la realidad entenderlo por sus componentes, por sus interrelaciones y modificar ciertos elementos de esa realidad para que pueda funcionar de la manera en que el agente que lo está observando y quiere transformar se puede realizar. Y por supuesto esto es posible a través de la generación y desarrollo de nuevas competencias ciberculturales, que está íntimamente relacionado con las otras. Estas competencias ciberculturales que va a permitir justo comprender la realidad, analizarla, entender esas lógicas, proponer modelos de transformación, implementar esos modelos y haciéndolos siempre en relación con otros. Y es ahí donde llegamos a este término de competencia cibercultural. Sí, yo creo que es bien interesante si lo vemos así desde estas lógicas de cómo se va haciendo la trama. Y tal vez una de las preguntas que más nos hacemos es, ¿en qué momento nos hacemos competentes en algo en lo que en realidad estamos viviendo? O sea, ¿qué tanto se tiene que desarrollar o no de manera deliberada? Y bueno, queríamos compartirles algunos de los autores que han trabajado con el concepto de cibercultura y que aquí hemos resaltado algunos que son más latinoamericanos y que tienen nociones que se han venido acercando y con las cuales hemos estado construyendo y abrevando de ahí lo que es esta noción de la cibercultura y sobre todo desde una perspectiva de aprendizaje o desarrollo de las capacidades, ¿no? De las capacidades ciberculturales o que también como las denominamos como competencia, ¿no? No voy a ahondar en todas, pero quisiera sobre todo hacer como un contraste. Yo creo que al primero, o al autor que tal vez es más sonado en el tema de cibercultura es Pierre Levy de Francia, que justo la Unión Europea, cuando estaban en su proceso de integración, estamos hablando de los años 90, le solicita un informe sobre esto que estaba pasando con el mundo de Internet y a lo que se le dio en llamar cibercultura. O sea, de facto, el texto del informe se llamó así. Y bueno, de las conclusiones o de las cosas que él vio en ese momento y que ha venido reiterando en distintos momentos de su carrera, digamos, como investigador de la cultura, lo que él plantea es básicamente que se trata, ¿no?, de una vida en el ciberespacio en la que sobre todo lo que se hace es compartir conocimiento, y él apuesta por un término que justo acuñó de la inteligencia colectiva, con una visión muy optimista de lo que estaba pasando, ¿no? De pronto, si ustedes recuerdan, más o menos en este tiempo, de los 90 hacia acá, se han venido dando fenómenos muy interesantes. Algo que llamó poderosamente la atención en ese tiempo era lo que se llamó la primavera árabe, ¿no?, que fue como esta convocatoria a través de redes para grupos que hicieron todo un levantamiento fuerte, o sea, políticamente hablando, y que tuvo una repercusión muy importante en muchos países de la región. El hecho de que haya sido convocado desde esta lógica de las redes era para muchos autores esperanzador, y lo sigue siendo para también los que están parados como en esta forma de ver la vida en el ciberespacio como un colectivo en el que cada vez más tomamos decisiones por lo que compartimos, ¿no?, por el conocimiento que compartimos. Digamos, los dispositivos más elementales de eso que cotidianamente usamos, cuando utilizamos, por ejemplo, el Waze para conducirnos en las rutas, en las ciudades,
finalmente estamos justo confiando en lo que otros como nosotros están incorporando como información en un sistema que lo que hace es operar de manera inteligente, ¿no? Entonces, esos son como los usos que se preveían de la inteligencia colectiva, sobre todo, tal vez han venido diversificándose, de modo que hoy tenemos lo que Martín Barbero, ¿no? Español colombiano, veía como un ecosistema comunicativo. Él hablaba de esto desde los 80s, ¿no? Si nos vamos un poco más atrás. Y bueno, estas formas de ver a nosotros nos han llamado mucho la atención, las posturas, sobre todo de Jorge González, de Jesús Galindo, pero no podemos descartar, por ejemplo, a Pichitelli y la forma como plantea ejes para entender la cibercultura que están como de alguna manera sintetizados en la ubicuidad, la sincronía, la reticularidad, o sea, estas características o rasgos de nuestras formas de vida hoy, de nuestras formas de relación, y que de alguna manera, si ustedes ven lo que tienen en común todos estos autores, es que sí reconocen esto que Mariscal planteaba como de facto es un entorno de vida, como lo ve Echeverría en el triple entorno, en lo que ha denominado Telépolis, y entonces tienen estas formas particulares de habitar en ese ciberespacio, y lo que impacta hacia lo que es como un continuum en nuestro mundo físico, digamos, tiene que ver con lo que llamamos así, como cibercultura, o sea, condensa todos estos elementos, ¿no? Y bueno, de Jesús Galindo y Jorge González yo tomaría particularmente una noción que me parece fundamental para entender la diferencia entre competencia digital, o incluso le llamamos habilidades digitales o competencias digitales, y lo que estamos tratando de caracterizar como competencia cibercultural. La competencia digital es mucho más artefactual, es este dominio que tenemos de los aparatos, de los programas, de las funcionalidades, ¿no? Que sabemos para qué sirven y que las podemos usar. Pero la cibercultura, desde la perspectiva de estos autores, Galindo y Jorge González, Jesús Galindo y Jorge González, que son mexicanos, lo que ellos plantean tiene más que ver como con el mando, o sea, aquello que se produce como capacidad de conducir dentro de lo que es la esfera social, eh, las formas de vida a partir de lo que reconocemos como ciertos patrones y sistemas que están ahí y que a través de la tecnología nos permiten coordinar acción, ¿no? Ciber lo tomamos así como justo del latín conducir, y entonces cuando decimos cibercultura tiene más que ver con la capacidad, dicho con términos también más populares, como de tomar poder o control de lo que es el entorno a partir del uso de ciertas herramientas, ¿no? Tiene también esta connotación positiva, ¿no? Muy digamos, a semejanza de lo que Pierre Levy planteaba, pero sobre todo porque se plantea como en el poder de la participación colectiva, en el poder de la toma de decisiones cuando los sujetos comparten información, y que es una información que se usa de manera inteligente, ¿no? Ahí habrá un montón de ejes de discusión, porque justo yo creo que estamos viviendo en un mundo hiperinformado, hiperconectado, y no podemos decir con toda seguridad que esta información que compartimos nos sirve siempre para tomar las mejores decisiones. Evidentemente, por muchos esfuerzos que se hacen por muchos colectivos de alzar voz, de construir objetos útiles socialmente, ¿no? De poblar el ciberespacio, de construir un ciberespacio que produzca bienestar. Evidentemente hay siempre fuerzas y siempre choques entre distintos grupos con intereses también diferentes. Entonces, no estamos ni en este sueño del colectivo inteligente muy unido, ¿no? que Pierre Levy planteaba, pero tampoco estamos tan lejos de un uso justamente racional y también al mismo tiempo más empoderado cada vez, dependiendo, por supuesto, de comunidades y grupos particulares. Entonces, estamos en ese juego, ¿no? en esa tensión entre los elementos. Y bueno, continuaría justamente dándole entrada a lo que son algunas competencias ciberculturales que hemos reconocido
y que nos permiten intervenir, ¿no? En este caso, si hablamos de la gestión cultural o del campo de la cultura, cómo intervenimos a través de estos procesos lo que son nuestros objetos naturales de trabajo, ¿no? Reconocemos básicamente 5 competencias ciberculturales. La primera sería la gestión de información, probablemente la más usada, para la cual hay incluso más formación académica, ¿no? Porque de alguna manera, conforme fuimos entrando a lo que conocemos hoy como sociedad de información, muy pronto nos dimos cuenta que ahí iba a haber un talón de Aquiles, ¿no? Para la gente, es decir, hay cada vez más información en volumen, y aunque haya muchas herramientas para su procesamiento, no estamos tan preparados como para poder evaluar la información, seleccionarla, organizarla, procesarla y sobre todo para darnos cuenta de la naturaleza de los datos con los que estamos en constante contacto. Justo la información, el saber gestionarla supondría hacer buenas búsquedas, identificar la naturaleza de los datos para poder organizarlos a propósito de esa naturaleza, no solo obtenerlos, sino también registrarlos, y registrarlos utilizando herramientas que nos permitan manejar, si lo queremos así, grandes volúmenes, pero también no tendría que ser solamente los grandes volúmenes de datos lo más interesante hoy, sino también la profundidad con la que podemos llegar a conocer a un sujeto, a uno solo, a través de las huellas que va dejando en los entornos digitales. Esto a veces parece también muy invasivo y tiene también todo un lado muy crítico, pero definitivamente yo creo que más que nunca en la historia, digamos, de las ciencias sociales, tenemos a la mano una gran cantidad de información procesable, registrable, visible, y que la cuestión es que sí se requiere de dominar ciertas técnicas para poder procesarla de la mejor manera. Yo creo que sí hay una ventaja muy importante para aquellos profesionales de la cultura que pueden ser capaces de generar información, pero también de gestionar las grandes cantidades de información que ya está generada y de colocarla para poder ser utilizada cuando se requiere, ¿no? Entonces, bueno, a eso le llamamos gestión de información. Y bueno, las preguntas que nos hacemos tienen que ver con esto, ¿no? ¿Qué características tiene la información? Ahí me gustaría mucho en este diálogo conocer un poco lo que José Luis, como gestor cultural y estudioso de la profesionalización de los gestores culturales, identifica en cuanto a necesidades de gestión de información de un gestor cultural y cómo es distinto hacerlo a mano, ¿no? Hacer esta recogida, ¿no? De la información con nuestros sentidos y nuestras intuiciones, y cuando hacemos como una apropiación de técnicas para la gestión de la información dentro del campo de la gestión cultural. Pues básicamente este proceso de gestión de la información es en lo que en la gestión cultural veríamos como parte del proceso del diagnóstico, ¿no? No es lo mismo el ejercicio que se hace de poder hacer un simple ejemplo. Si quisiéramos hacer una pequeña encuesta para saber entre nuestra comunidad artística cuáles son sus necesidades, podríamos tener a lo mejor 2 opciones de hacerla, ¿no? Una es haciendo una hoja donde tengamos las preguntas, salimos y hacemos preguntas y después lo procesamos. A realizarla, por ejemplo, en una plataforma de encuestas en línea donde se los envías al directorio de la comunidad artística donde ellos puedan manifestar. O la otra nivel de implicación tendría que ser, por ejemplo, donde creas un foro virtual donde pueda haber una participación de las personas y no solamente recolectes esa información personalizada, sino que vayas observando cada una de las participaciones, pero también de las interrelaciones que se van dando con respecto a las opiniones que se genera de la comunidad artística, de las problemáticas iniciales que tienen. Lo que estamos viendo entonces, que aunque los 3 son instrumentos para poder levantar esta información, la forma en cómo se genera, se organiza y se
potencializa esta información va a ser diferenciada. Sí, bueno, yo creo que eso tiene también que ver con la manera como se domina también el lenguaje técnico y se puede aprovechar de la mejor manera los buscadores, los exploradores, o sea, son muchas capacidades combinadas, ¿no? Y de ahí pasaríamos a otra que no es que sean propiamente, no estén en orden, pero la información se transforma en conocimiento, también de manera deliberada, y hay ahora un concepto que también surgió en el mundo de la empresa y que tuvo que ver sobre todo con este reconocimiento de cuánto conocimiento se perdía, sobre todo cuando hay movilidad del personal, y que de pronto hubo como todo este movimiento para retener el conocimiento, para darle forma y depositarlo, ¿no? Guardarlo de alguna manera para que fuera utilizado en momentos sucesivos cuando llega personal nuevo y tiene que ser inducido al puesto, ¿no? Digamos que de ahí viene el concepto, pero por supuesto se ha expandido de una manera natural en todos los campos profesionales. Y para mí un ejemplo muy interesante de gestión del conocimiento está en el observatorio, en el Observatorio Latinoamericano para la Gestión Cultural, que justamente se ha impulsado por la red de gestores culturales de varios países y mucho también promovido por José Luis Mariscal, en este entendimiento de que cuando se posee información, ¿no? Se procesa, se convierte en conocimiento porque ya se hicieron comparativos, clasificaciones, y tiene ya sentido para un grupo de trabajo respecto a ciertos temas. Lo que es muy interesante es cómo se coloca, cuando se coloca en un observatorio, por ejemplo, ya está dispuesto para que muchas otras personas lleguen a él. Y parece que la dinámica cuando se gestiona el conocimiento es aquello que se coloca en algún punto accesible, lo que le llamamos también contenidos abiertos, lo que van a provocar es que otros también compartan y entonces el volumen de ese conocimiento ya procesado empieza a crecer, y también el hecho de que jale, ¿no? Como a otros expertos interesados, va también de manera natural tejiendo una red alrededor, ¿no? Entonces, esto implica tener cierta conciencia de cómo generar esos sistemas, cómo hacer uso de esa información y transferencia de ese conocimiento también en distintos contextos, porque se va enriqueciendo, ¿no? El planteamiento. No sé, José Luis, si quisieras comentar algo justamente sobre el observatorio, porque yo creo que es de los ejemplos más interesantes sobre gestión del conocimiento que podríamos compartir. Sí, básicamente yo creo que cuando hablamos de gestión de conocimiento, podemos verlo como en diferentes niveles, ¿no? Uno de este tipo que tiene que ver con un proceso institucional es que justo un conjunto de universidades comparte información con intereses similares, de tal manera de que en lugar de que cada una vaya generando su información por separada y llegando a conclusiones de manera separada, entre todos se comparten un mismo proyecto de investigación con mismos datos, y esos mismos datos se pueden utilizar de diferente manera. Y lo que para algún investigador puede ser importante un elemento, para otro, para ese mismo investigador hay otros elementos que no son importantes, pero para otros sí van a ser importantes. Entonces, justo la importancia de esto es que se comparte información en un sistema que está organizado, clasificado y que cualquiera puede entrar. Pero también esta gestión de la información, del conocimiento, lo podemos ver en casos muy concretos, ¿no? Y muy, de cuestiones más específicas en términos del trabajo de campo que se hace. Hay una experiencia que me tocó conocer en Brasil, en el que justo un grupo de chavos, de personas, de jóvenes, decidieron hacer un taller con otros niños a partir de utilizar desecho de aparatos electrónicos
para poder armar satélites, ¿no? Esto es, armaron un pequeño satélite con una cámara y la pusieron en un globo aerostático y lo subieron, y como tenían un cierto motorcito y un control remoto, empezaron a mapear el pueblo donde estaban. Y ese mapeo lo que sirvió fue justo para poder hacer cartografías de la población. Y si bien es cierto que pues, Google Maps, por ejemplo, ya tiene una cantidad extraordinaria de eso, pero el ejercicio justo implicaba de que los jóvenes que estaban participando aprendieran a armar su propio satélite y manejarlo. Esto fue una primera instancia, pero ya después decidieron, bueno, ¿qué hacemos con esa información, no? Y fue donde entró justo el proceso de gestión del conocimiento, en el que estas cartografías lo que hicieron fue subirlas a un sitio web, y después se les pidió abiertamente a las personas que deseaban que ubicaran dentro de esa cartografía que ellos habían tomado los monumentos o espacios culturales en términos patrimoniales que ellos les significaba. Entonces, a partir de ahí, las personas que deseaban entraban a ese portal web y empezaban ellos desde sus experiencias, desde su sentir, identificando qué para ellos era importante, ¿no? Entonces ya empezaron a etiquetar, y ya después dijeron, bueno, no solamente eso, sino ¿por qué no, además de decir, este es el espacio, no sé, este es el puente importante para el pueblo, este es el monumento, esta es la casa histórica, vamos compartiendo historias que hay detrás de esos patrimonios? Y entonces abiertamente la gente fue contando pequeñas historias, subiendo fotografías a esos monumentos que ya estaban etiquetados, y que conforme fue pasando el tiempo, lo que fueron logrando fue de manera colectiva ir conjuntando una serie de información etiquetada, sistematizada y organizada de los patrimonios culturales de ese pueblo, ¿no? Y de manera colectiva fueron gestionando esa información, de tal manera que un dato después, al estar relacionado con otro y compartido con otro, se fue generando una serie de conocimientos, de tal manera que hubiera sido imposible hacerlo, o implicaría con más tiempo hacerlo si ese grupo de personas fuera de casa en casa preguntándoles sobre cuál es la historia que ellos vivieron con relación a sus patrimonios, a que se lo hicieron abierto, y de esa manera se fueron conjuntando esta información. Pero esta información, insisto, interrelacionada con términos de etiquetas, de geoposicionamiento, etcétera, ¿no? Que permitiera generar un sistema de información organizado, catalogado y abierto al público, justo para que consultaran, pero también para que agregaran nueva información. Yo creo que es interesantísimo, o sea, las posibilidades, como dices, son muchísimas. Y bueno, en medio de, digamos, de las 5 competencias ciberculturales tenemos la comunicación, que tiene mucho que ver, si se fijan, ninguna está desarticulada de las otras, o sea, van de la mano, porque de alguna manera esto que nos acaba de compartir José Luis es sin duda una experiencia de gestión de conocimiento, y que al mismo tiempo configura una red, porque la gente empieza al compartir, está haciéndolo también con un espíritu de colaboración, y en donde lo que se va a generar finalmente es sentido en común, ¿no? Que eso es como la definición, bueno, a mí me encanta esa definición de comunicación como la producción de sentido en común, que tiene mucho que ver en que no solo basta interactuar, no solo basta intercambiar, sino que esos intercambios produzcan sentido, ¿no? Y eso es justamente lo que la comunicación como competencia cibercultural supone. Yo creo que una de las preguntas que nos podríamos hacer es ¿por qué de qué sirve en todo caso clasificarlas o conjuntarlas y darles denominación como competencia cibercultural, si de por sí hablamos de competencias informativas, competencias comunicativas, competencias cognitivas, ¿no? Como por separado. Y yo creo que me gustaría explicarlo en este momento, porque yo creo que la comunicación es de las competencias, incluso que se consideran como habilidades blandas, más importantes y transversales a cualquier formación humana, en cualquier campo de trabajo, digamos, o de
tanto como campo de saber científico como campo de profesional, la comunicación siempre ha estado presente, incluso como una materia desde la formación básica, ¿no? Desde los niños. Entonces, ¿por qué distinguirla? ¿Por qué decir que ahora la colocamos desde esta etiqueta? Yo diría que todas las competencias de las que hablamos hasta este momento, información, conocimiento como tal, comunicación, efectivamente son competencias con sus propios procesos, sus propios conocimientos, valores, habilidades, pero cuando los ponemos en el plano cibercultural, recuerden que es porque ayudan a resolver intencionadamente situaciones que tenemos en la vida cotidiana y también en la vida profesional para poder atender a través de mediaciones tecnológicas eso que queremos resolver, ¿no? Entonces, aquí sí hay una articulación sociotécnica, ¿no? Que era de lo que hablábamos al inicio, en el sentido de que no vemos aislado, en este caso, los medios para comunicarnos, los dispositivos, no importa cuáles sean, sino que los vemos dentro de contextos de uso, para colaborar, para generar una red, para generar una comunidad, para hacer una mediación, ¿no? Por ejemplo, todo lo que se trabaja en términos de cultura de paz, ¿no? Las comunidades, hay muchas comunidades que tienen como interés común, por ejemplo, el hablar de enfermedades que se comparten, ¿no? Muchísimas comunidades se han empezado a generar de pacientes que tienen un mismo tipo de enfermedad, sobre todo cuando son enfermedades poco reconocidas o poco trabajadas todavía en el campo de la medicina, o para ver tratamientos alternativos. Grupos que están interesados en el medio ambiente y que están promoviendo cierto tipo de prácticas. O sea, la verdad es que es ilimitado, ¿no? Digamos, el listado de temas que concitan a la formación en la comunidad y por supuesto que formar comunidad, formar red, propiciar colaboración son de los quehaceres fundamentales de un gestor cultural, ¿no? O sea, están como dentro de lo que es la gama de prácticas de un gestor cultural. Entonces, bueno, el ejemplo nos da para estas dos cuestiones y podríamos hablar de una cuarta competencia, que es la competencia de virtualización, que tiene que ver con la expresión, o sea, con el manejo de los lenguajes mediáticos para expresar cosas, ¿no? Ya esto no abonaría yo tanto porque me pareció que la explicación de virtualidad que daba José Luis nos mete precisamente en esta competencia de lleno, porque todas esas posibilidades están ahí, ¿no? Desde el enriquecimiento de la realidad con lo que le llamamos realidad aumentada, que es esto donde sí existe en el plano físico eso que nos interesa promover. Por ejemplo, esto se da mucho justo en el ejemplo que también manejaba José Luis, está esto presente. O sea, yo puedo tener un patrimonio cultural que considero valioso, que considero interesante de ser compartido. Muchas veces ese patrimonio es tal cual toda una ciudad, ¿no? Esto se ha empezado a hacer mucho en el turismo en muchos países, en donde lo que se hace es recorridos que son físicos, pero que cuando se llega y se apunta con el teléfono celular al monumento, a la casa, al jardín, no importa qué espacio, se va a poder ver información complementaria que nos dé el detalle de eso que estamos viendo, ¿no? Y a eso le llamamos aumentar, ¿no? O sea, ese enriquecimiento de la realidad. A veces también hay algunas experiencias muy interesantes donde se hacen estos mismos recorridos, pero al apuntar con un visor o al apuntar con el teléfono, lo que estamos viendo es cómo era en el pasado eso que estamos viendo ahora, obviamente como parte de un espacio actualizado, un espacio de vida moderna, ¿no? O de vida contemporánea, y podemos verlo atrás, ¿no? A través del tiempo, estando en el mismo sitio. Entonces, bueno, las posibilidades para trabajar la virtualización son todas esas que se hablaron al inicio de esta charla, porque tienen que ver también con hacer narrativas utilizando distintos medios, lo que llamamos también transmediación, de crear mundos completamente imaginarios, pero que se vuelven reales en la medida en que podemos tener experiencias en ellos, que es estos simuladores que ya también había presentado José Luis, o el concepto de geolocalización con estas plataformas compartidas en las que lo que podemos hacer es ver en tiempo real lugares que están remotos, lo que hacemos, por ejemplo, con Google Maps o algo en donde nos podemos acercar a ver, estando distantes,
pero que también nos permite dar ubicaciones y hacer una combinatoria entre la realidad aumentada. O sea, yo puedo geolocalizar puntos en donde deliberadamente quiero colocar información para alguien, o puedo geolocalizar zonas que tienen graves problemas de algún tipo, pueden ser sanitarios o pueden ser también geolocalizaciones de, no sé, a lo mejor casos interesantes dentro de una perspectiva de estudio que estemos haciendo en población o en territorio. Entonces, digamos que el dominio de estas herramientas favorece que muchas prácticas que ya hacíamos dentro de la gestión cultural y dentro de otros campos, como por supuesto el campo educativo o de la investigación social en general, tengan mucho más herramientas, no solo para poder recuperar información a través de este tipo de dispositivos que nos permiten entrar a otras realidades, sino también generar experiencias diferentes para los públicos que están distantes y a los que podemos hacer que evoquen cosas que no tienen frente a sí o que no están cercanas a ellos, o que puedan interactuar. Lo que estamos haciendo ahora pues sería el típico ejemplo, ¿no? Estamos pudiendo tener un contacto asincrónico incluso, en el que va a poder haber algo de huella, ¿no? De lo que estamos conversando, para después recuperar sus comentarios, las preguntas, y establecer así pues como un espacio que es atemporal en cierta forma, y también que no está restringido a un territorio específico para poder compartir, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con las posibilidades de la virtualización, y simplemente durante la pandemia creo que los ejemplos sobran de los esfuerzos que ha tenido que hacer la gente, sobre todo los artistas, ¿no? Músicos, gente de teatro, gente de artes visuales, para poder compartir y para poder seguir, ¿no? Generando experiencias con el público. Y yo no dudo que a partir de todos estos retos, la experiencia teatral, por ejemplo, que se está empezando a experimentar utilizando las interacciones posibles en medios como el que estamos utilizando ahora, ¿no? A través de videoconferencia, vuelvan justamente la experiencia una cosa muy distinta a la que tiene que ver con observar desde la butaca, ¿no? Entonces, está por verse, ¿no? Son muchas cosas que están ahorita justo como iniciando en esa experimentación. También cuántos músicos han armado la orquesta, ¿no? Desde puntos remotos. Y nos están presentando otras posibilidades creativas que tienen que ver justo con esto que le llamamos virtualizar, y que tiene que ver, yo creo que mucho con el arte, pero tiene que ver con todas las prácticas de gestión cultural y simplemente de interacción también intercultural, porque nos posibilita estar en espacios globales, ¿no? De manera sincrónica, ¿no? Como diluyendo, ¿no? Los límites de espacio-tiempo. Y bueno, llegamos a la última competencia cibercultural, que sería la competencia de inteligencia, ¿no? O el uso inteligente de la información, que sin duda parte, ¿no? Y reconoce, es como si fuera un poco la acumulación de los procesos de gestión de información y de gestión de conocimiento, pero que tiene otras posibilidades que aquí se reúnen. Aquí hay dos componentes que están de alguna manera distribuidos en lo que ustedes ven en el esquema, porque, por ejemplo, el uso de analíticas, el modelamiento, la representación de conocimiento son más propios de lo que llamamos la inteligencia artificial, y deliberadamente estamos combinando en esta lámina dos cosas, ¿no? Por un lado, la inteligencia artificial como una tecnología, o conjunto de tecnologías avanzadas que nos están permitiendo acceder a información de otra manera para tomar decisiones, sobre todo es para la toma de decisiones, y que nos permitan, por ejemplo, analizar toda la información que transita en redes, que nos permite revisar grandes volúmenes de datos y hacer minería, ¿no? Como buscar aquello que nos es más significativo entre mucha información que puede estar diseminada, pero que se condensa, se cataloga, se clasifica, ¿no? Entonces, la inteligencia abarca todos estos procesos, pero por supuesto también tiene mucho que ver con generar participación y sinergia en colectivos, que es este concepto más a la Pierre Levy, ¿no? Que decíamos hace rato, que tiene más que ver como con
cómo nos comunicamos entre las personas, no importa si somos de distintas culturas, de distintos países, de distintos sectores, pero que al compartir determinada información y colaborar podemos producir no solo conocimiento, sino un conocimiento útil para decidir cosas, ¿no? Yo creo que esto en todo lo que tiene que ver con ciudadanía tiene muchos ejemplos, que son muy contrastantes. O sea, yo los invitaría a que revisen las páginas, por ejemplo, gubernamentales de gobiernos de cualquier país o de los estados en la República Mexicana, y nos vamos a dar cuenta de qué tan avanzado está el concepto de gobernanza en términos del uso inteligente también, cuando puede ser que una página esté diseñada de una manera muy estética, que tenga todos los espacios para que el ciudadano pueda pagar impuestos, para que pueda tener acceso a información relevante sobre el municipio, para que escuche los discursos políticos, por ejemplo, de los, no sé, los representantes de los distintos niveles de gobierno, pero contrastan mucho con páginas donde ya hay todo un concepto de ciudadanía muy dinámico, en el que la verdad es que el ayuntamiento lo que hace es disponer los foros y los ciudadanos entran para decir qué quieren, cómo lo quieren, desde dónde lo quieren, ¿no? Alguna vez hice un ejercicio así para contrastar una página de un gobierno en Puebla, ya hace varios años, y un gobierno en Cataluña, ¿no? Y la diferencia era diametral, ¿no? De cómo se concibe al ciudadano y a qué le damos acceso, ¿no? Entonces yo creo que los gestores culturales con estas poderosas herramientas de inteligencia tienen en sus manos una gran cantidad de posibilidades para poder procesar información, jalar información, acumularla, analizarla, también representarla de las maneras como sea más útil para que los que la usen ahora sí que bajo principios de aquello que queremos impulsar. Trátese de gestionar cultura ambiental, cultura de paz, cultura, por ejemplo, de género, ¿no? Entonces, en todos los ámbitos de lo que queramos gestionar, ¿no?, como culturas, estas herramientas son básicamente lo que nos da poder, ¿no? No sé, José Luis, si tengas algo que comentar también sobre estas cuestiones. Propiamente estamos llegando un poco como al cierre, ¿no? Con esta lámina conclusiva que, bueno, se ve la letra muy pequeña, pero bueno, un poco ahorita daremos el sentido, ¿no?, de lo que queremos manifestar con esto de las dimensiones de la cibercultura y las capacidades, ¿no? Pues bueno, si quieres, igual avanza eso para más bien la opinión sea hacia cierre. De acuerdo. Yo creo que la cibercultura está como en este centro que nos permite unir conceptos que son propios, ¿no?, de la reflexión siempre del gestor cultural, como el asunto del territorio, la pertenencia, ¿no? Las capacidades mismas dentro de lo que es la gestión de la cultura y las finalidades, ¿no? ¿A qué apuntamos cuando hablamos de gestionar la cultura? Todas esas intencionalidades vistas desde la perspectiva de la cibercultura, sobre todo nos plantean el uso intencionado de tecnologías muy variadas, de aplicaciones, de desarrollos, pero desde una perspectiva siempre modelada desde insisto en la palabra, la intencionalidad social, ¿no? Tiene que ver, nosotros estamos siempre modelando la tecnología, no es solo usar aquello que ya está hecho para ciertas, ¿cómo diríamos?, ciertas prácticas desde las que fueron pensadas, ¿no? Por ejemplo, las redes sociales han cambiado mucho. La idea que tuvo el creador de Facebook en el origen no tiene nada que ver con la forma como se está utilizando ahora, para bien y para mal, ¿no? Porque si antes había sido en sus orígenes un espacio para compartir entre personas datos, hacer como pues ciertamente como un compartir e ir creando como redes de amigos, los usos ahora de Facebook son mucho más comerciales. Si uno se da cuenta de lo que está detrás del algoritmo de Facebook, tiene mucho más que ver con cómo vas integrando ciertas agrupaciones de posibles consumidores de cierto tipo de cosas. Y por eso los jóvenes ya salieron corriendo de Facebook, ya están en otras redes, ¿no? Y entonces vamos siempre persiguiendo como este modelado, es decir, no es solo el dispositivo el que ya está ahí, sino lo que los usuarios modelamos intencionadamente. Mucho más si se trata de una mentalidad
de un gestor cultural detrás de ese modelado, ¿no? De ahí la importancia como de un dominio que no tiene que ser el dominio tecnológico como tal, o sea, no estamos queriendo que todo el mundo sepa programar, que todo el mundo sepa desarrollar, pero sí que se entienda y se pueda hacer interdisciplina justo con la gente que está en esos campos para poder armar tecnología a la medida, ¿no? Sí, ya yo compartiría que justo la invitación sería revisar qué de lo que ya se hace desde la cultura, esto es, si yo como funcionario de una Secretaría de Cultura, de un museo, o yo como artista que trabajo, que comparto en un colectivo, que estoy en una asociación o en una empresa, etcétera, qué de lo que ya se hace se puede potencializar en términos de las TICs. Pero potencializar no solamente tiene que ver, ya lo habíamos explicado, con solamente masificar lo que ya se hace, ¿no? Porque una cosa, un ejemplo podría ser una exposición museográfica, ¿no? Yo podría, la realidad, ¿no? Lo físico podría ser una exposición que está ahí. Una forma diferente utilizando las TICs es que a esa exposición física yo le ponga realidad aumentada donde pueda haber más información sobre ella, ¿no? Pero otro nivel podría ser lo que ya se hace es digitalizándose y hacer esa misma representación en un espacio virtual donde la gente pueda acceder. Pero otro nivel de ejercicio con eso es cómo hacer esa exposición virtual en la que no solamente la gente pueda acceder, sino además participar activamente, ¿no? ¿no? En las opiniones, en la construcción del entendimiento de esa exposición virtual. Lo que estamos hablando entonces es que las TICs bien podrían simplemente reproducir lo que ya existe, ¿no? Solamente masificándola, o la idea y el planteamiento que estamos presentando aquí es que entendamos que estas nuevas lógicas, estas nuevas prácticas implican nuevas formas, un nuevo pensamiento cibercultural que va muy claro hacia la interconectividad con el otro, hacia la construcción con el otro, la comunicación con el otro y la colaboración con el otro. Por lo tanto, las acciones culturales, mi oferta cultural, mi oferta o ¿cómo se llama? Mi propuesta artística, irla pensando hacia el otro, ¿no? Hacia conectar con el otro, construir con el otro, generar cosas con el otro, que al final de cuentas esa es la nueva forma de ir pensando, de ir construyendo, ¿no? Y si no, lo que estamos haciendo es reproduciendo lo que ya se está haciendo anteriormente, y las nuevas generaciones, por supuesto, ya no van a estar interesadas. ¿Por qué? Porque la lógica es otra, se va llevando a otro lado. Entonces la invitación va por ahí, a entenderlas, a este proceso de transformación digital, no como una forma de masificación, ¿no? De lo que ya hacemos, sino ir pensando estas nuevas lógicas trasladadas a estas nuevas estéticas y estas nuevas formas de hacer gestión cultural. Y creo que, bueno, por mi parte, sería ese el planteamiento. Sí, yo por supuesto suscribo esta conclusión que hace, sobre todo la invitación. Esperemos que que la participación, los comentarios de ustedes a estas charlas, pues nos permitan también pues reconocer las visiones que hay alrededor de todo esto. Seguramente hay muchísimos ejemplos que nos pueden ayudar a darle más también consistencia, ¿no? A esta forma de ver lo que es la cibercultura y el desarrollo de las competencias. Bueno, pues es así como estamos entrando a la conclusión de esta conferencia. Realmente creo que a todos los que pudimos escucharla y verla hoy nos va a resultar muy interesante y afortunada. Creo que se quedan muchas preguntas que vamos a hacer lo posible por hacérselas llegar a nuestras ponentes de hoy.
debido a estas mismas, a veces, limitaciones en el campo de conectividad, decidimos hacerla grabada, pero es una forma también de lo que estamos viendo en la evolución, ¿no?, de la cibercultura, que ese intercambio a lo mejor si hubiese sido en vivo, nos hubiese llevado a no una hora de conferencia, sino a lo mejor 2 horas mínimo de charla, porque van a surgir muchas preguntas y estoy muy seguro que sin duda la vida se ha vuelto a transformar y como siempre estamos reaccionando, haciendo las cosas con la implementación de nuevas herramientas. La cibercultura es una realidad que nos dará muchas más formas de intercambiar nuestros saberes y prácticas. Hoy estamos apenas acercándonos a estas nuevas narrativas que muchos de nosotros vamos a descubrir y que seguramente dentro de esta emergencia sanitaria se nos ha puesto al alcance una de las ya transformaciones que había, que era este tipo de modalidades de intercambiar conocimiento, que no eran tan divulgadas, pero hoy pues todos hemos tenido que irnos sumando, ¿no? Agradezco a la participación de la doctora María Elena Chávez Núñez. Muchas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Igual al doctor José Luis Mariscal Orozco y sobre todo también a quienes nos ven hoy y escuchan. Esta charla va a seguir va a estar en Facebook disponible, también en los canales de YouTube y todas las otras redes sociales que tenemos en la Secretaría de Cultura. ¿Algo más que desean ustedes agregar? Pues yo solo dar las gracias por la invitación, Luis Alberto, y también las gracias a todos los que se interesan por estos temas. Y bueno, pues desear que sigamos comunicándonos, ¿no?, por estas vías y compartiendo estos intereses. Por mi parte también agradecer la oportunidad de compartir lo que estamos trabajando, pensando, e invitar pues, a todos los que nos escuchan y a todas las que nos escuchan a no perder el miedo, digo, a perder el miedo más bien a la cuestión tecnológica y sobre todo a la experimentación. Justo esta pandemia lo que ha estado dando en términos trasfondo es en que necesitamos ser innovadores en la forma en cómo hacemos. Pero innovadores no porque la cuestión económica nos obliga, ¿no? En fines económicos, sino también por la necesidad social que implica esa conexión con el otro, ¿no? Claro. Bueno, pues les agradezco una vez más y a todos ustedes por acompañarnos hoy aquí en Ventana Abierta a la Palabra. Vamos a dejar también por ahí en los canales los contactos para visitar algunas de las páginas que nos han referido para hacer todavía aún más rica ese intercambio de ideas. Bien, gracias a todos, que sigan bien.